A ver, ¿y si el genio científico no fuera un don, sino más bien una expropiación? Hmm. Una especie de parasitismo divino que para poder revelar las leyes del universo primero tiene que aniquilar la humanidad de la persona. Es una idea muy potente para empezar. Hoy nos sumergimos en una filosofía, la verdad, bastante radical. Está presentada en varios textos, incluyendo la obra Pro Uni Placer de Evaristo Torregrosa. Y nuestra misión aquí es desentrañar esta idea tan aterradora, de que la revelación es como un verdugo, Un verdugo, sí. que despoja a gente como Newton o Turing de su humanidad. Y luego, claro, entender la crítica que se hace a nuestra civilización y la solución que proponen, que ya te digo que es sorprendente. Una ciencia que vuelve a la carne, al placer. Es una premisa que desde luego te obliga a pararte a pensar, ¿eh? La idea central, el punto de partida de todo, es que al sintonizar con el infinito, el genio, pues, se desconecta por completo de lo finito. Claro. Los textos lo llaman una anestesia existencial, que es un concepto, potentísimo. Sugiere que el sistema que nos protege, el más básico, el binomio placer-dolor, queda totalmente anulado. Como si te desenchufaran. Exacto, como si para poder leer el código fuente del universo primero tuvieran que desenchufarte de tu propio cuerpo. Espera, vamos a empezar por el principio, porque es que es brutal. La primera frase de uno de los textos es, literalmente, la revelación es un verdugo. Tal cual. Se puede equiparar a un ejecutor. Se refieren a una muerte. Literal. No, y eso es lo más inquietante de todo. No es una muerte física, sino la aniquilación de la humanidad del individuo. La tesis es de una claridad demoledora, ¿eh? Dice, para que la ciencia avance, el hombre debe dejar de ser hombre. ¡Qué fuerte! Y el mecanismo que describe es casi fisiológico. Según esta visión, la revelación divina opera en una frecuencia tan alta que cortocircuita nuestra brújula de seguridad biológica. El placer y el dolor. Eso es. El placer que nos guía a lo que nos mantiene vivos y el dolor que nos alerta de lo que nos puede matar. O sea, se pierde el instinto de supervivencia más básico. Es decir, que el cuerpo deja de enviar señales. O la mente deja de escucharlas. Y los textos no hablan en abstracto, se apoyan en figuras clave de la historia. Exacto. Y ahí es donde la teoría se vuelve tangible y escalofriante, la verdad, no es una elucubración filosófica. Menciona a Descartes, el padre del racionalismo, que apenas salía de la cama, postrado. Una imagen ya de por sí potentísima. El hombre que puso la razón por encima de todo, incapaz de un acto tan básico como levantarse. Luego está Newton, de quien se dice que se olvidaba de comer durante días. Se sometía a ayunos extremos, pero no por misticismo, sino por pura desconexión. Literalmente se olvidaba de que tenía hambre. Me cuesta imaginar ese nivel de abstracción, de verdad. O Tesla, con su conocida fobia a tocar a otras personas, al contacto humano. La tesis es que, al recibir esa descarga de conocimiento puro, sus sistemas operativos, los humanos, se corrompen. Se colapsan, sí. La comida pierde el sabor, el tacto se vuelve una interferencia, el descanso es una pérdida de tiempo. Es una idea terrible. Dios les quita el cuerpo para poder usar sus mentes. Y claro, los deja completamente indefensos ante la vida. Claro, y si te quitan los sentidos, si te anestesian, el siguiente paso lógico es el aislamiento. No puedes conectar con un mundo que ya no sientes. El texto lo llama un rapto intelectual, que suena a secuestro. Porque lo describe como tal. La revelación, por definición, es una experiencia radicalmente solitaria. Es incomunicable. Cuando Mendeleev sueña la tabla periódica o Einstein visualiza el tiempo como una tela, se quedan atrapados en una realidad donde nadie más puede acompañarles. Están solos. Y me imagino que eso debe tener consecuencias sociales devastadoras. ¿Cómo te relacionas con los demás cuando tu mente opera literalmente en otra dimensión? Las consecuencias son dobles, según los textos. Primero, se produce una pérdida casi total de la empatía. Para alguien que está, como dice una de las fuentes, mirando el código fuente del universo, las conversaciones humanas, pues, se vuelven triviales, un ruido de fondo. Claro, sobre el trabajo, la familia. Y segundo, la destrucción de la vida privada. Hay una frase que a mí me impactó mucho. La de la amante celosa, ¿verdad? Esa misma. Que la revelación es una amante celosa. Vaya imagen. No es un trabajo, no es una vocación, es una amante que exige atención total, exclusiva. No deja espacio para nada ni para nadie más. Por eso se afirma que la revelación no construye hogares, sino
monumentos sobre las cenizas de la vida familiar. Y esto nos lleva a un concepto que me parece central en toda esta crítica, el del científico como mártir de la infraestructura. Exacto. Es la idea de que como sociedad somos un poco cínicos. Nos beneficiamos de la geometría analítica, pero olvidamos el profundo y doloroso aislamiento de Descartes. Claro. Admiramos el legado de Newton, pero ignoramos deliberadamente que fue un hombre paranoico, vengativo, terriblemente solitario. Nos quedamos con lo bueno. Aplaudimos a Alan Turing, cuya mente nos regaló la computación, mientras su vida era un calvario de persecución y dolor social que lo llevó al suicidio. Nos quedamos con la infraestructura, con el puente, y olvidamos al mártir que se dejó la vida en los cimientos. Entiendo la metáfora, es muy potente. Pero, ¿no es una visión un poco injusta con el progreso? Al final todos nos hemos beneficiado de sus sacrificios. Se podría argumentar que ese es simplemente el alto precio del avance, o los textos proponen que podría haber habido progreso sin ese coste humano. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta de esta filosofía es un rotundo sí. Argumenta que hemos aceptado una premisa falsa, que el sufrimiento es una parte necesaria del genio. Ahí está el quid de la cuestión. Y es aquí donde la idea salta del plano individual al colectivo, y la cosa se pone mucho más seria. Porque una ciencia que nace de individuos anestesiados, aislados del dolor, inevitablemente crea una civilización que también es insensible al dolor. Vale, ese es el gran salto. Entiendo el coste para el individuo, para el mártir, pero me cuesta visualizar cómo el aislamiento de Descartes en su ubicación se traduce en un peligro global. ¿De verdad trazan una línea tan directa? ¿La trazan? Sin dudarlo. Y para explicarlo acuñan un término bastante duro, tanatopolítica. Espera, tan alto como Thanatos, el dios griego de la muerte. O sea, ¿hablamos de una política de la muerte? Exactamente. La idea es que una ciencia que nace desconectada del dolor, que no siente el sufrimiento que puede causar, se convierte en la herramienta perfecta para una política de explotación y destrucción a gran escala. Una ciencia sin alma. Sin conexión con la carne y el hueso. Una ciencia sin empatía. ¿Y cómo se manifiesta eso en la práctica? ¿Qué ejemplos ponen? Son muy concretos. Argumentan que el cálculo de Newton y la geometría de Descartes no solo permitieron medir el mundo, sino también parcelarlo, cercarlo y explotarlo. Convirtieron la Tierra en un recurso, en un mapa, no en un hogar. Ya. Y el ejemplo más moderno es aún más claro. La revelación del átomo o la tecnología GPS. Son logros intelectuales asombrosos sin duda, pero su aplicación más financiada es la creación de armas de precisión quirúrgica. La idea esta de la guerra limpia, a distancia. Una guerra completamente anestesiada del dolor que causa. Permite destruir desde un despacho a miles de kilómetros sin ver la sangre, sin oír los gritos. Es la máxima expresión de una ciencia desconectada del cuerpo. Claro. Y lo mismo ocurre a nivel económico con lo que llaman el modelo de productividad suicida. Productividad suicida. ¿A qué se refieren con eso? ¿A la cultura del burnout? ¿A la explotación? Exacto. Es la idea de que la ciencia, en su afán por optimizarlo todo, busca hackear el sueño, la fatiga, los límites naturales del ser humano y del planeta. Se ignoran los ritmos biológicos para servir a un ideal abstracto de crecimiento infinito. Que en el fondo es un ideal de muerte. Eso es, el diagnóstico final que presentan es que la crisis climática, la contaminación, la extinción de especies, son los síntomas terminales de una ciencia que huyó del placer real y tangible, respirar aire limpio, beber agua pura, para perseguir un placer abstracto y desencarnado, el poder y el dinero. Es una ciencia que ha olvidado que el conocimiento tiene un cuerpo. El diagnóstico es, desde luego, desolador. Nos pinta un panorama de una civilización que, guiada por una ciencia sin alma, avanza directa hacia el suicidio. Después de este análisis tan sombrío, ¿hay alguna salida? Porque los textos proponen una, a través de esa filosofía de Evaristo Torregrosa, el proniplacer. Sí, y es una propuesta radical. El proniplacer se presenta como un manifiesto para rescatar a la humanidad de la tiranía de su propio intelecto. Es casi una rebelión biológica contra una razón que se ha vuelto loca. Vaya. Su tesis central es que el placer es una unidad indivisible, de ahí el nombre, pro-uniplacer, y que esta unidad debe ser la brújula moral y práctica de toda creación, incluida, y muy especialmente, la ciencia. Una brújula basada en el placer. Suena casi hedonista, pero por cómo lo describes parece algo más profundo. ¿Cuáles son sus principios clave?
Hay tres fundamentales. El primero es la unificación. Torregrosa argumenta que la gran mentira de nuestra cultura es la separación entre placeres altos, los intelectuales, y placeres bajos, los físicos. Para él es una única energía vital. O sea, todo es lo mismo. El placer de entender una ecuación y el placer de una caricia son manifestaciones de la misma fuerza, ¿sabes? Separarlos es lo que nos deshumaniza. Interesante. O sea que el éxtasis de un descubrimiento y el de un orgasmo no son enemigos, sino parientes cercanos. Exactamente. El segundo principio es la proporción. La salvación no está en elegir uno sobre otro, sino en el equilibrio, en saber integrar el éxtasis del descubrimiento con el placer sencillo de los sentidos. Tiene lógica. Y el tercero, que es el más revolucionario, es que huir del dolor es sabiduría. Nuestra cultura glorifica el sufrimiento, lo ve como un peaje necesario para la evolución. Esta filosofía lo niega. La verdadera evolución, dice, no es del dolor al placer, sino del placer al éxtasis. Entonces, ¿cómo se conecta esto con la idea original del verdugo y la revelación? Se cierra el círculo aquí. Se cierra perfectamente. Se recupera la idea de que hay tres fuentes de conexión con lo divino: la revelación, el placer y el dolor. El problema de nuestra civilización es que ha apostado todo a la carta de la revelación, aceptando el dolor como un daño colateral y despreciando por completo el placer. Exacto. El proniplacer exige que las tres fuerzas estén en equilibrio. Por lo tanto, y esto es muy importante, una ciencia que genera dolor, ya sea en el científico, en la sociedad o en el planeta, es por definición una ciencia anticientífica. Es una ciencia fallida porque se aleja de la fuente divina del placer. Vale. La teoría es fascinante, pero llevémosla al mundo real. Si aplicáramos esta ciencia del placer, ¿cómo sería? ¿Qué cambiaría en nuestro día a día? Cambiaría absolutamente todo. Los textos hablan de una ciencia con piel, una ciencia que siente. Su objetivo principal ya no sería la extracción de recursos o la conquista, sino la regeneración. ¿Y su métrica de éxito? No sería el Producto Interior Bruto, sino lo que llaman el índice de bienestar real. ¿Y qué mediría ese índice? ¿Horas de sol? ¿Calidad del aire? ¿Niveles de estrés? Exactamente. Mediría la vida. La pregunta fundamental de la ciencia ya no sería ¿podemos hacerlo?, sino ¿hacer esto aumenta el placer de vivir en el planeta? Y el rol del científico también se transformaría por completo. Dejaría de ser ese mártir aislado para convertirse en un artesano del placer. Un artesano del placer. Me gusta la idea. Pero lo del experimento científico como un juego de gozo, como una unidad de placer, eso me cuesta más visualizarlo. El método científico suele ser tedioso, repetitivo, frustrante. Y esa es precisamente la crítica. Porque hemos aceptado que descubrir deba ser un calvario. La propuesta es que el acto mismo de descubrir, la curiosidad, el juego, la colaboración, deberían ser placenteros, no un sacrificio. Cambiar el foco por completo. El objetivo final es inequívoco: subordinar la ciencia a la vida, y no al revés. Ante la disyuntiva de construir un misil o limpiar un río, esta ciencia siempre elegiría el agua. Y la razón es simple y biológica, como dice uno de los textos, porque el agua es vida, y la vida es el único placer que justifica el conocimiento. Menudo recorrido. Hemos pasado de una idea casi de terror, la del verdugo divino que devora la humanidad del genio, a una propuesta de salvación a través del placer y la proporción. Sí. Se nos ha enseñado a ver el sacrificio en nombre de la verdad como algo noble, casi heroico, pero estos textos lo dinamitan. Argumentan que una verdad que nos cuesta nuestra humanidad simplemente no es una verdad que nos sirva para vivir. Lo que es fascinante es que cambia por completo el paradigma del descubrimiento. La filosofía del proniplacer sugiere que el científico no debe ser un esclavo pasivo de la revelación, dejándose consumir. Debe ser un socio activo de la creación. Alguien que integra ese conocimiento en una vida plena y placentera. Para él y para los demás. Para él y para los demás. Y esto, claro, nos deja con una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de lo que significa descubrir. Y es una pregunta que resuena mucho al terminar de leer estos textos. Si el descubrimiento científico dejara de ser un acto de sacrificio y se convirtiera en un acto de placer supremo, en ese juego de gozo del que hablan. Los momentos eureka más importantes de la ciencia, esos que cambian el mundo,
no fueran el último peldaño de una escalera lógica, sino, no sé, como una especie de descarga de información. Una revelación que llega de una fuente que está, pues, más allá de nuestra comprensión. Es una idea que da vértigo, la verdad, porque nos obliga a cuestionar la narrativa de siempre, ¿no? La del genio solitario que a base de puro intelecto llega a una conclusión. Claro. Los textos que tenemos delante proponen algo, radicalmente distinto. Exacto. Y de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en una tesis muy provocadora, que es la idea de que los grandes avances científicos no son invenciones, sino revelaciones. Que la ciencia, en su nivel más fundamental, es la obra de una inteligencia superior. Y que el ser humano es una especie de co-creador elegido para descifrarla. Y lo fascinante es que no se apoya en especulaciones vagas. Se fija en los momentos clave, en los instantes precisos en que nacieron las ideas que han dado forma a nuestro mundo. Totalmente. Vamos a hablar de la mosca de Descartes, que es increíble, La famosa mosca. del sueño de Kekulé con la serpiente, o de las intuiciones casi visuales de Einstein. El objetivo es desentrañar qué tienen en común estos momentos y por qué parecen ser algo exclusivamente humano. Se plantea esa metáfora, la de la mente como una antena. Eso es. Y que la búsqueda de la verdad es el acto de sintonizar la frecuencia correcta, como si el conocimiento ya estuviera ahí esperando a ser captado. No fabricado desde cero, sino recibido. Pues vamos a desgranar esto. La primera idea clave que exponen es la diferencia abismal entre la lógica y la revelación. La describen de una forma muy gráfica. La de la escalera, ¿no? Sí, la lógica es una escalera, segura, predecible, peldaño a peldaño. La revelación, en cambio, es un salto al vacío. Estás en la planta baja y de repente, ¡zas!, apareces en la azotea. Y es que los propios protagonistas lo describían así. Mendeleev, el de la tabla periódica, no dijo «he deducido el orden». Su frase fue mucho más extraña. Dijo «la he visto en un sueño». Wow. Esto conecta directamente con el origen de la palabra inspiración, del latín inspirare. Que es soplar dentro. Exacto. Como si el conocimiento fuera un aliento que se recibe, no una idea que se produce. Refuerza esa sensación de que te ha sido dado, ¿sabes? No es falsa humildad, es la descripción más honesta que encontraron. Claro, pero aquí surge la pregunta obvia que los textos abordan de frente. Si existe esa fuente de información, ¿por qué solo nos llega a nosotros? Y no a los animales. Claro, tienen inteligencias asombrosas, resuelven problemas, pero no hacen ciencia. La explicación que se ofrece es fascinante. Se argumenta que la inteligencia animal, por muy sofisticada que sea, es puramente instrumental, está anclada a la supervivencia inmediata. O sea, un cuervo usa un palo para sacar una larva. Pero no se pregunta por la ley de la palanca. Su mente no va más allá, está atrapada, por así decirlo, en lo físico. Es una inteligencia sin capacidad de abstracción. Precisamente. El ser humano, en cambio, tiene esta anomalía, esta capacidad de pensar en lo que no ve, y esa capacidad de abstracción es, según esta tesis, la ventana a esa otra realidad, desde donde se descargan las revelaciones. Moderno. Los textos señalan a René Descartes y su geometría analítica. Es que es difícil exagerar su impacto. Antes de Descartes, vivíamos en dos mundos intelectuales separados. Por un lado, la geometría griega, que era visual, de regla y compás. Y por otro, el álgebra. Exacto, de herencia árabe y persa, que era un lenguaje abstracto de símbolos. Eran como el aceite y el agua. ¿Y Descartes los mezcló? Más que eso, creó un puente perfecto, un isomorfismo, la idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue, revolucionaria, de que a cada figura en el espacio le corresponde una ecuación, y viceversa. De repente la geometría se podía calcular. Y el álgebra se podía ver. Y la anécdota de cómo llegó a esto es la clave. Cuentan que Descartes, que era de salud frágil, estaba en la cama observando una mosca volar por el techo. Sí. Y en lugar de espantarla, se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo podría describir su posición exacta en cada instante, sin ambigüedad? Ahí está el clic. El salto. Se dio cuenta de que si tomaba la esquina de la habitación como un punto cero, un punto de referencia fijo, ¿podía localizar la mosca con solo 2 números? la distancia a cada pared. Acababan de nacer las coordenadas cartesianas. Fue un momento de una simplicidad genial. Un círculo dejó de ser un dibujo para ser una ecuación. El mundo de las formas y el de los números se hicieron uno. Espera un momento. Si seguimos este hilo, la cadena de consecuencias es abrumadora.
Sin ese sistema de coordenadas, Newton no habría podido desarrollar el cálculo. No habría podido. Necesitaba un lienzo, un mapa donde dibujar el cambio. El cálculo se basa en analizar la pendiente de una curva, y para eso necesitas un plano cartesiano. Y la cosa no acaba ahí. Los textos señalan que Einstein, 2 siglos después, ¿Añadió el tiempo? añadió una cuarta coordenada a ese sistema, el tiempo. O sea que en la teoría de la relatividad, uno de los mayores logros del intelecto humano tiene su semilla conceptual en un señor mirando una mosca. Es una conexión directa, ¿sí? Y si lo llevamos a la psicología, que es otro punto que tocan las fuentes, lo que hizo Descartes fue hackear nuestras limitaciones. ¿Cómo? Nuestro cerebro es muy bueno con las imágenes, pero se cansa con la abstracción pura del álgebra. Al fusionar los dos mundos, Descartes nos dio una herramienta para ver la solución a problemas abstractos. Amplificó nuestra mente. ¿Y este patrón de Descartes, esa revelación que llega en un estado de quietud, casi de ensoñación, no es un caso aislado, ¿no? Para nada. De hecho, los textos sugieren que la mente consciente a menudo tiene que estar fuera de juego para que llegue la respuesta. La fase de incubación que llaman. Sí, el momento en que, tras un esfuerzo lógico brutal, abandonas el problema. Y es justo ahí, en la relajación, en el sueño, cuando aparece la solución. El caso de Auguste Kekulé con el benceno es el ejemplo perfecto. Claro, la química del siglo XIX estaba totalmente atascada con esa molécula. Sabían los componentes carbono-hidrógeno, pero ninguna configuración en línea recta funcionaba. Era imposible. Kekulé llevaba meses obsesionado. Meses. Una tarde, agotado, se quedó dormido en su sillón, frente a la chimenea. Y soñó. ¿Soñó con átomos? Sí, átomos que giraban y danzaban formando cadenas, como serpientes. Y de repente, en el sueño, una de las serpientes se giró y se mordió su propia cola. El uróboros. El uróboros, el antiguo símbolo. Se despertó de golpe, ¿no? Se despertó de golpe con la respuesta. La estructura no era una línea, era un anillo, un hexágono. Esa revelación no solo resolvió el problema, sino que fundó toda la química orgánica moderna. Es que es una historia increíble. Pero, a ver, podría ser simplemente su subconsciente procesando información y encontrando una solución visual. ¿Hasta qué punto los textos diferencian esto de un proceso cerebral interno, sin más? Es una pregunta fundamental. Los textos no niegan el poder del subconsciente, pero lo plantean como el receptor, no como la fuente. Ah, vale. La interpretación que ofrecen es que la mente consciente, con su lógica y sus prejuicios, es como un filtro ruidoso. Solo cuando ese filtro se apaga, en el sueño, el subconsciente queda abierto y puede recibir esa información en el lenguaje que entiende. Símbolos, imágenes, como en el sueño de Mendeleev. Otro ejemplo perfecto. Pasó 3 días sin dormir, jugando con tarjetas de los elementos, buscando un patrón. Como si fuera un solitario, ¿sí? Exacto. Exhausto, se duerme en su escritorio y sueña que las cartas vuelan y se ordenan solas en una tabla. Y la visión fue perfecta. Tan perfecta que, al transcribirla, su tabla no solo ordenaba los elementos conocidos, sino que dejaba huecos vacíos para elementos aún no descubiertos. Prediciendo sus propiedades, además, con una precisión asombrosa. Años después, se descubrieron el galio, el escandio, el germanio, y encajaban en los huecos de su sueño como las piezas de un puzzle. Es que pararse a pensar en esto es alucinante. No es que encontrara algo nuevo, es que soñó con el sistema operativo completo del universo químico. Completamente. Y eso nos lleva a la idea más profunda de los textos. Si estas revelaciones ocurren, ¿por qué? Y la respuesta que proponen es que no, que son una respuesta a una búsqueda. Una búsqueda exclusivamente humana. Aquí es donde se pone la cosa realmente densa. Se establece una distinción radical entre lo que llaman el bucle animal y la anomalía humana. Vale. ¿Sí? La inteligencia de cualquier otro ser vivo opera dentro de un bucle cerrado de placer y dolor, para sobrevivir y reproducirse. Sus herramientas son las mismas hoy que hace 1 millón de años. Porque el sistema funciona, no hay necesidad de actualizarlo. Ni siquiera hay una pregunta sobre si hay algo más allá. El ser humano es la única especie que rompe ese bucle. El único animal que sacrifica el confort e incluso la vida, no por sobrevivir, sino por entender. Por saber el porqué. Clave no es solo la inteligencia, sino la intención de esa inteligencia. Es esa la frecuencia que sintoniza la antena. Esa es exactamente la tesis. Hay una frase en las fuentes que lo resume de forma brillante.
El animal está cerrado en su instinto, el hombre está abierto al infinito. Y es en esa apertura, en esa búsqueda casi desesperada de un Newton o un Einstein, donde entra en juego el concepto del inductor. La idea de que esta fuente no se revela a cualquiera. No, responde a una llamada muy específica. La búsqueda intensa es lo que construye la antena. Y la revelación es el momento en que esa inteligencia superior parece decir: vale, has llegado al límite de tu capacidad, te doy la pieza que te falta. Como una especie de colaboración. Una colaboración entre la criatura y el creador para desvelar la propia creación. Exacto. Y esto, según los textos, explicaría por qué la evolución humana no es lineal, sino a saltos. Claro, de la carreta al cohete espacial en un suspiro. No son saltos biológicos, los describen como actualizaciones de software, descargas de información que nos permiten entender y manejar las reglas del juego. Así que, recapitulando, la idea central es ver los grandes avances no como invenciones, sino como descubrimientos de un orden que ya existe. Revelaciones. Revelaciones. Y los casos de Descartes, Kekulé, Mendeleev no serían anécdotas, sino la prueba de un patrón. Y hay un último punto que refuerza esto, que se destaca mucho en las fuentes: la propia actitud de estos genios. Su humildad, ¿no? Su profunda humildad. No se veían como fuentes, sino como canales. Newton dijo que se sentía como un niño en la orilla del mar, encontrando conchas mientras el océano de la verdad se extendía ante él. No decían: soy un genio por inventar esto. No. Decían: he tenido la gracia de poder verlo. Esa sensación de ser un mero intermediario, un traductor. Como si estuvieran leyendo un libro que no han escrito ellos. Exacto. Desde esta perspectiva, la ciencia se convierte en algo todavía más grandioso. El acto de intentar leer el pensamiento de Dios. Y eso nos deja con una reflexión final, una que se basa en esa premisa de que la búsqueda garantiza la revelación. Si la clave es la intensidad de nuestras preguntas, queda una cuestión flotando en el aire, ¿no? ¿Qué ley fundamental del universo, qué nueva capa de la realidad se nos está escapando hoy, simplemente? Porque nadie está formulando la pregunta correcta con la suficiente desesperación y hambre de verdad. A ver, una pregunta. ¿Y si los mayores avances de la ciencia, esos que han construido, nuestro mundo moderno, no fueran producto del ingenio humano? ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que fueran más bien revelaciones. Como si una inteligencia superior, descargara el conocimiento en mentes que estaban justo en ese momento preparadas para recibirlo. Es una idea muy, muy provocadora. Y potente. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en esta idea a través de las fuentes, que nos hablan de momentos clave en la historia. Figuras como Descartes, Kekulé, Mendeleev. Es que sus historias sugieren que sus grandes descubrimientos llegaron más como una visión, casi un sueño, que como una deducción lógica. Exactamente. Y esa es la clave de nuestro análisis de hoy. La diferencia fundamental entre un avance lógico, paso a paso, peldaño a peldaño, y lo que las fuentes describen como un salto sobre el vacío lógico. Un salto al vacío, vaya. Eso es. La gran pregunta que vamos a intentar desentrañar es: ¿qué es esa chispa? ¿Qué es exactamente? Y sobre todo, ¿por qué parece ser un fenómeno exclusivamente humano? Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, con una historia que parece casi trivial. Un hombre en la cama y una mosca. René Descartes. Exacto. La escena es súper mundana, ¿no? Descartes, que tenía una salud frágil, estaba en la cama meditando y se queda mirando el vuelo de una mosca. Un vuelo caótico por la habitación y de repente se hace una pregunta. Una pregunta que lo cambiaría todo. Sí. ¿Cómo narices le digo yo a alguien dónde está exactamente esa mosca en cualquier momento? Parece simple, ¿verdad? Pero el impacto es incalculable. Lo que nació ahí no fue un sistema para rastrear insectos. ¿No? Claro. Fue el plano cartesiano. Lo que hizo Descartes fue dinamitar literalmente la barrera que existía entre dos mundos que llevaban siglos sin hablarse. ¿Qué mundos? La geometría, que era visual, muy de los griegos, de la regla y el compás, No. y el álgebra, que era abstracta, un legado más bien árabe. Espera un momento. ¿Cómo que no se hablaban? Yo siempre he pensado que eran dos caras de la misma moneda. Hoy sí lo son, pero entonces para nada. Eran universos paralelos. La geometría era para las formas, los dibujos, y el álgebra para resolver, digamos, acertijos numéricos. Vale.
La revelación de Descartes fue crear un puente, la idea de que a cada figura le corresponde una ecuación, y a cada ecuación una figura. O sea que un círculo... De repente, un círculo deja de ser solo un dibujo para ser también x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Mecanizó la geometría, la convirtió en un lenguaje. Ayúdame a entender la magnitud real de esto. ¿Me estás diciendo que sin esa idea de la mosca, Isaac Newton no habría tenido las herramientas para desarrollar el cálculo? Así de fundamentales. Así de fundamental. Es que sin un sistema de coordenadas para mapear cómo algo cambia a lo largo del tiempo, el cálculo diferencial simplemente no puede existir. Es el lenguaje de la física. Vaya. Pero es que va mucho más allá. La idea de Descartes de que la posición en el espacio es un conjunto de números, x, y, z, es la base sobre la que Einstein, siglos después, simplemente añadió una cuarta variable. El tiempo. El tiempo, la variable t. Un momento. A ver si lo he entendido bien. La idea que hoy nos permite usar un GPS para saber dónde está un coche en el espacio y en el tiempo es descendiente directa de un señor francés aburrido en su cama mirando una mosca. Es exactamente eso. Es una única línea de pensamiento que se extiende por 300 años. Sin el mapa de Descartes, Newton no tiene lenguaje. Y sin ese lenguaje, Einstein no tiene una estructura a la que añadirle el tiempo. Es como si Descartes hubiera descubierto, no sé, el alfabeto de la realidad física. Vale, el caso de Descartes es una revelación. La sensación de recibir algo que no has fabricado tú. Y este es el punto de inflexión que, según las fuentes, nos diferencia del resto del reino animal. Un animal tiene una inteligencia asombrosa para su entorno, por supuesto. Claro, un cuervo que usa un palo. Exacto. Un cuervo puede usar un palo para sacar comida. Resuelve un problema concreto de supervivencia. Pero un momento, los animales son increíblemente listos. Los chimpancés usan herramientas, los pulpos resuelven laberintos. ¿Cuál es la diferencia real que plantean las fuentes? La diferencia es el nivel de abstracción. El cuervo usa la palanca, pero no puede tener una revelación sobre la ley abstracta de la palanca. No puede conceptualizar la fórmula matemática que gobierna su propia acción. Entiendo. El animal está, como dicen las fuentes, atrapado en la realidad física, en el problema inmediato. La revelación, en cambio, parece permitir al ser humano acceder a una realidad metafísica. Más allá de lo físico. Es una ventana a un orden invisible. Si seguimos esa línea de pensamiento, llegamos directos a la idea de un inductor, de una inteligencia superior. Si leyes como la tabla periódica o la gravedad universal pueden ser reveladas, es porque ya existían antes de que las descubriéramos. No las inventamos. Claro, preexisten. Lo que sugiere que el universo no es un caos aleatorio, sino un sistema con un orden, con un diseño. Exacto. La revelación sería el momento en que el autor del libro del universo permite a un lector preparado entender un fragmento del texto. Un lector que se lo ha currado. Y lo que apoya esta idea es un rasgo común en todos estos genios, su humildad. Su sensación no era de orgullo, de mira qué listo soy, lo he inventado. Era más bien de asombro, de he tenido la gracia de poder verlo. Se sentían como un canal. Esa percepción de ser un canal y no la fuente original de la información es uno de los argumentos centrales que esgrimen las fuentes para justificar que el conocimiento viene de algo exterior. Vale, de acuerdo. Tenemos la idea de un inductor, una inteligencia que revela el orden, pero las fuentes añaden una condición clave. Solo se revela a quienes están en una perpetua búsqueda. Eso es fundamental. Me encanta la analogía que utilizan. La búsqueda intensa y obsesiva es el acto de construir la antena. Y la revelación es la señal que finalmente se capta cuando la antena está perfectamente orientada. Es una analogía muy potente, porque define la naturaleza de la búsqueda. La búsqueda de un animal es finita. Y es biológica. ¿Cómo que finita? Un león busca comida con una intensidad increíble, pero esa búsqueda termina en su estómago. Es un ciclo cerrado. La búsqueda humana de la verdad, del porqué de las cosas, es potencialmente infinita. Claro. Newton, Descartes, Einstein no buscaban la cena, buscaban la estructura misma de la realidad. O sea que el universo no te da la respuesta hasta que demuestras que te la has trabajado de verdad, que has llegado hasta el final de tu propio camino. Eso es lo que se sugiere. Que esa búsqueda desesperada, esa hambre de saber, abre una brecha en la mente.
Es como si el inductor esperase a que llegues al límite absoluto de tu capacidad para decir: bien, has hecho todo lo que podías con tus herramientas, aquí tienes la pieza que te falta. Y por eso llega en momentos de descanso. Claro, por eso la revelación suele llegar en momentos de relajación, porque el esfuerzo ha sido tan intenso que la mente está saturada, y al relajarse, la solución desborda y se manifiesta. Esto también podría explicar los saltos evolutivos de la humanidad, de los que hablan las fuentes, ¿no? El paso de la carreta al motor de combustión en apenas un siglo, o de la física clásica a la relatividad. Las fuentes argumentan que sí, que esos saltos no se pueden explicar por una lenta evolución biológica. Nuestro hardware, el cerebro, no ha cambiado tanto en los últimos milenios. Es el mismo, básicamente. Son más bien descargas de datos, como upgrades de software intelectual. Son saltos de conciencia que ocurren cuando una mente, el hardware, está lista y ha buscado con suficiente intensidad. Newton no encontró la ley de la gravedad en un gen, ¿sabes? La recibió en una idea. La recibió en una idea. Hay una frase en el material que lo resume de forma brillante. El ser humano no es el más fuerte ni el más rápido, pero es el único ser que pregunta. Y como pregunta se le responde. Esa capacidad de buscar lo infinito, que un animal no tiene, es lo que nos conectaría con ese plano superior, y lo que nos ha permitido transformar la creación. Totalmente. El animal está cerrado en su instinto, en un programa que busca la supervivencia. El ser humano, a través de la pregunta, está abierto al infinito. Hagamos entonces una rápida recapitulación. Hemos explorado cómo momentos que definieron la ciencia moderna, desde la mosca de Descartes hasta el sueño de Kekulé, ¿Con la serpiente? con la serpiente que se muerde la cola, no se presentan como deducciones lógicas paso a paso, sino como revelaciones profundas, visiones que llegaron en forma de imágenes, de metáforas. Y la conclusión principal que extraemos de las fuentes es que esta capacidad para los saltos no lineales, para saltar sobre ese vacío lógico, parece ser la verdadera frontera, la que separa la consciencia humana del instinto animal. Vale, Apunta a la existencia de una conexión con un orden inteligente y preexistente, un universo que no es caótico, sino que parece estar escrito en un lenguaje que ciertas mentes, en ciertos momentos de búsqueda, son capaces de leer. y con esto dejamos una reflexión final basada en esa premisa del inductor. Si la búsqueda intensa es la condición para recibir estas descargas de conocimiento, ¿qué verdades fundamentales sobre nuestra realidad podrían estar ahora mismo esperando a ser reveladas? Aguardando simplemente a que alguien formule la pregunta correcta con la suficiente hambre de saber.